Módulo 6. Actualidades del tratamiento de la infección por VIH-Sida. Presentada por Egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. médico internista e infectólogo con alta especialidad en atención a personas con VIH-Sida, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Maestro en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud por la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, CONACYT. Director de la revista médica MD. Editor de EMC Infectious Disease, Frontiers E International Journal of Infectious Disease. Y miembro de la Asociación Mexicana de Editores Biomédicos. Él es el doctor Álvaro López Íñiguez. Hola, bienvenidos. El día de hoy tengo el honor de que podamos platicar sobre un tema muy relevante que tiene que ver con el panorama actual respecto al tratamiento antirretroviral, los avances que hemos tenido, los nuevos desarrollos y en dónde estamos situados en este 2023 en términos de la disponibilidad de nuevas moléculas para tratamiento. Y de igual manera, dentro de esta mención de todos estos avances, vale la pena hacer una comparativa entre las guías de tratamiento y las recomendaciones que se hacen por parte de distintas organizaciones, en donde vamos a confrontar un poco las recomendaciones de mexicanas en comparación con las de otros países. Esta es mi declaración de posible conflicto de interés. Y bueno, lo que pretendo que platiquemos durante esta charla es hablar sobre terapias orales de dos drogas, un área del tratamiento antirretroviral que ha venido a romper el paradigma que tuvimos durante mucho tiempo respecto al número de fármacos que se necesitan para lograr las metas de control viral, hablar de el desarrollo y evolución de las nuevas clases de tratamiento de antirretrovirales y los fármacos que están incluyéndose en estudio dentro de cada una de estas clases. Luego vamos a hablar sobre las terapias de larga duración, estas terapias de larga duración que sin duda son un apartado muy interesante dentro del tratamiento antirretroviral porque ofrecen nuevas opciones y nuevas modalidades para poder satisfacer a todos los perfiles de pacientes, de preferencias y de condiciones que son necesarias a considerar para alcanzar el control viral. Y por último vamos a hacer esta comparación entre las guías de tratamiento que existen y un poco reflejar la situación mexicana y cómo es que lo estamos haciendo. ¿Qué hay de terapias orales? Bueno, sin duda que el primer fármaco, la primera combinación de dos drogas que demostró una utilidad en términos de ser comparativa con el esquema de tratamiento que teníamos previamente establecido, que era de 3 drogas, fue la combinación de dolutegravir con lamivudina. Actualmente esta combinación ya existe en un coformulado que en próximas fechas se estará incluyendo en nuestra práctica clínica en el país, pero que ya está dentro de las guías de tratamiento, y esta es la combinación de dolutegravir con lamivudina. El estudio pivotal con el cual se aprobó esta combinación utilizaba estos dos fármacos por separado, que eran los estudios Gemini, pero luego le siguieron estos dos estudios que son muy importantes a mencionar, donde ya se usa el coformulado, los estudios Tango y los estudios Salsa. Los estudios Tango y Salsa, a diferencia de los estudios Gemini, en Tango y Salsa se compararon esta coformulación de dos drogas en individuos que ya estaban en control viral, versus en Tango, en particular con esquemas que estaban basados o que utilizaban tenofovir alafenamida como backbone, y en Salsa se compararon con cualquier esquema de tratamiento antirretroviral, pero el objetivo era compararlo con 3 y 4 drogas. Estos individuos incluidos, pues evidentemente eran individuos que ya estaban en control virológico, por hacer la comparativa con un esquema que no tiene tenofovir, no podían tener infección por hepatitis B, porque sería algo contraproducente. Hay que recordar que esta terapia no se puede utilizar en este esquema, y podemos ver cómo en distintos subanálisis y ya por
un seguimiento de más de 144 semanas, que estamos hablando de más de 3 años de seguimiento, los desenlaces y la eficacia que ha demostrado esta combinación ha sido muy positiva. En todos los contextos, estamos hablando en contextos de, independientemente del esquema de tercer componente con el que se comparan, si se comparan con esquemas basados en inhibidores de integrasa, en inhibidores de la proteasa o en no nucleócidos, el desenlace y el comportamiento de esta molécula es exactamente el mismo. Lo mismo independientemente del backbone con el que se le compara, siguen teniendo los mismos resultados, e incluso si se comparan con esquemas que fueran basados con dolutegravir más 2 elementos o con bictegravir y tienen el mismo comportamiento. De igual manera, recientemente se ha presentado información en otras subpoblaciones de interés, como son los adultos mayores, y los desenlaces son exactamente los mismos. Esta es fue la primera molécula o el primer esquema de 2 drogas que se incluyó en la práctica clínica, y probablemente vaya a ser uno de los que más frecuentemente se estén utilizando. Otro de los grandes esquemas de 2 drogas que se han incluido en la práctica clínica es la combinación de darunavir potenciado más lamivudina. Y este es el estudio Andes. El estudio Andes es un estudio multicéntrico aleatorizado, donde a diferencia de tango y salsa, aquí se incluyeron individuos que estaban detectables y que eran vírgenes a tratamiento. Se comparó este esquema de 2 drogas versus un esquema triple con tercer componente con darunavir con ritonavir. Este es un estudio que se realizó principalmente en Argentina por parte de la Fundación Huésped, por lo tanto tiene mucha representatividad de población latina y de condiciones que son similares y aplicables a nuestro contexto. El objetivo primario de este estudio fue ver la proporción de individuos que alcanzaran el control viral a la semana 48. Y pueden ver ustedes las características basales de la población. Eran adultos jóvenes, mayoritariamente hombres, una gran proporción de ellos de ascendencia latina o hispana, la mayoría de ellos hombres que tienen sexo con hombres, y pueden ver cómo la mayoría tenía una enfermedad temprana, con estadios de la enfermedad por la CDC predominantemente en estadio A, pero también incluyeron individuos con enfermedad avanzada y individuos con cargas virales muy altas, más de 100,000 copias, alrededor del 20 al 22% en promedio en todo el estudio fueron incluidos con estas características, y alrededor del 8% tenían menos de 200 CD4. Y cuando vemos los resultados virológicos a una semana de seguimiento, pueden ver ustedes cómo los resultados del análisis por intención a tratar y el análisis por protocolo fueron muy favorecedores para esta biterapia. Realmente se comprobó que era no inferior a la terapia triple. Sin embargo, con la particularidad de que en el análisis estratificado por carga viral al ingreso, es decir, una carga viral de más de 100,000 copias, los resultados fueron más favorecedores para la triple terapia. Por lo tanto, esta biterapia tiene ciertas limitaciones, es importante conocerla, y es una de las biterapias que ya se han incluido en nuestras guías y que en el transcurso de la charla iremos viendo las particularidades de su inclusión y cómo poderla utilizar. Otra de las biterapias que se ha presentado es la biterapia de dolutegravir más emtricitabina. Uno podría pensar que emtricitabina y la lamivudina tienen un perfil de bioseguridad, un perfil farmacocinético y un perfil de molecular muy similar. ¿Y por qué habría que hacer este estudio? La realidad es que emtricitabina tiene la particularidad que tiene una duración intracelular mucho más prolongada, lo que lo vuelve una molécula interesante para estudiarse, a diferencia de la lamivudina. Y en este estudio, que es el estudio Simple, se incluyó el análisis de esta biterapia versus terapia triple, pero además se incluyeron el análisis de las preferencias
que reportaban los pacientes respecto al tratamiento antirretroviral y la calidad de vida que ellos percibían. Cuando vemos las características de los pacientes, pues al ser un ensayo clínico, realmente poblaciones muy balanceadas, una misma proporción de individuos con edades muy similares, una representatividad que sigue siendo baja, pero que afortunadamente cada vez va más en incremento en términos del número de mujeres incluidas. La mayoría de ellos eran de origen caucásico y vean ustedes, al ser un estudio de cambio, pues la mayoría de la población tenía una historia de diagnóstico de VIH bastante prolongado, más de 7 años, la mediana en los dos brazos, buena reconstitución inmunológica y algo importante, bueno, tenían, como ya lo estamos viendo en muchos de los escenarios, la mediana por índice de masa corporal, muchos de ellos tenían sobrepeso y algunos con datos de obesidad. ¿Y cuáles fueron los resultados de eficacia en un seguimiento ya a 3 años de esta biterapia? Se demostró que esta biterapia, en comparación con una triple terapia, por un análisis de cuántos individuos alcanzaban una carga viral menor a 100, demostró ser no inferior a la triple terapia, y si se hacía un análisis un poco más estricto, es decir, una carga viral menor a 50, de igual manera se demostró que era no inferior. Por lo tanto, esta nueva biterapia pues probablemente vaya a estarse incluyendo como otra opción de tratamiento. Sin duda que estos esquemas de 2 drogas han venido a ofrecer esquemas seguros para poblaciones que tienen o ya sea alguna contraindicación para utilizar tenofovir porque tienen enfermedad renal crónica o porque tienen problemas en la salud metabólica ósea como osteoporosis u osteopenia, y nos han demostrado que son seguros y que podemos utilizarlos siempre y cuando lo hagamos bajo el contexto adecuado. ¿Qué hay de esta evolución histórica del tratamiento antirretroviral y la inclusión de nuevas clases? Bueno, todos conocemos a las familias típicamente utilizadas, como son los no nucleósidos, los inhibidores de la integrasa, los inhibidores de la proteasa. Pero más recientemente se han ido desarrollando nuevas moléculas, como son, por ejemplo, los inhibidores de entrada, el uso de anticuerpos polifuncionales, que vamos a hablar un poquito de ellos, los inhibidores de la cápside y los inhibidores de la maduración. Estas nuevas clases han venido a aportar distintos mecanismos y nuevas vías de control del tratamiento antirretroviral, de modo que incluso con la presencia de resistencia a alguna de las 4 clases previas, podemos alcanzar el control en individuos que están altamente experimentados. Y esto nos lleva a que también estamos teniendo nuevos compuestos con nuevas presentaciones, nuevas modalidades de administración del tratamiento antirretroviral que ofrecen nuevas posibilidades para cada uno de los perfiles de los pacientes. Sin duda que el tratamiento oral ha sido el pivote y el pilar en el tratamiento, pero cada vez más nos enfrentamos a la fatiga terapéutica por las pastillas o a la posible interacción con otros medicamentos que los individuos están consumiendo, y por eso es que se han buscado estas nuevas estrategias. En el tratamiento oral están fármacos como islatravir, lenacapavir, que vamos a hablar de cada uno de ellos de manera más particular, y luego también están nuevos inyectables. En los inyectables están de igual manera las presentaciones de islatravir, de lenacapavir, pero están, por ejemplo, los anticuerpos de polifuncionales que están siendo de administración hasta el momento intravenosas, y hay algunos que están en desarrollo de manera subcutánea. Está el abuvirtide, que es una nueva molécula que también está en desarrollo y que puede ser utilizada de manera intramuscular. Y luego están otras presentaciones que son muy atractivas también para la prevención. El uso de los implantes para las mujeres, que pueden ser de colocación y de acción muy prolongada, también de igual manera pueden servir como métodos preventivos para el hombre en el caso de el implante de TAF, el uso de rilpivirina
en estos parches, pueden ser en nuevas modalidades de tratamiento y están también aquellos que se están desarrollando, como son los anillos vaginales, el anillo de dapavirina, el anillo de tenofovir, y que están incluso combinándose con anticonceptivos locales. De igual de modo que estamos buscando ofrecer nuevas opciones terapéuticas con menores eventos adversos para los pacientes, modalidades que sean cómodas y que ofrezcan métodos para que se disminuya la estigmatización, el señalamiento y que puedan mantener la privacidad de los usuarios. Y esta es la cascada de los fármacos que se están estudiando y que están en desarrollo de cada una de estas nuevas familias que hemos mencionado. Pueden ver ustedes, por ejemplo, cómo en el campo de los anticuerpos es un campo de desarrollo muy importante. Muchos de ellos están todavía en fases 1 o 2, pero el desarrollo ha evolucionado de manera muy dramática y afortunadamente con la inclusión de la tecnología de las vacunas de ARN, se han descubierto nuevas modalidades que pueden ser compatibles con el desarrollo de estos anticuerpos funcionales y una combinación de ellos para tratamiento y también para prevención. Y luego están fármacos que están en desarrollo prácticamente en todas las familias. Pueden ver ustedes, pues bueno, vamos a hablar de islatravir, pero también hay otros análogos que están en desarrollo, nuevos inhibidores de la integrasa que también están en estudio, al igual que algunos inhibidores de la proteasa que van a buscar ofrecer distintas opciones terapéuticas con una barrera genética mayor y con menores eventos adversos. ¿Qué hay de las terapias de larga duración? Y esto aquí es donde vamos a comenzar a hablar en particular de cada una de ellas. Pues las terapias de larga duración se han vuelto muy interesantes para todos nosotros, porque sabemos que la adherencia en el tratamiento antirretroviral es vital y que la fatiga terapéutica es bastante frecuente. Y cuando hablamos de larga duración, pues no solamente hablamos de los inyectables, también hablamos de los orales que se están desarrollando con una actividad muy prolongada, están los parches con microagujas, los implantes subdérmicos, los anillos vaginales. Entonces, estas nuevas modalidades pues son bastante interesantes y vamos a hablar de la mayoría de ellas. El primero de ellos, el primer inyectable aprobado fue cabotegravir con rilpivirina. Esta combinación de inyectables ya está aprobada para distintas guías. Pueden ver ustedes cómo desde el 2020 se aprobó en Estados Unidos por parte de la Asociación Internacional de SIDA el uso de cabotegravir con rilpivirina. Algo relevante es que son 2 inyecciones, vienen el fármaco en su presentación viene en 2 viales, como se los presento en la parte superior de la pantalla. Cada uno de estos debe de aplicarse de manera intramuscular en glúteos separados, y que inicialmente se comprobó que, por ejemplo, individuos que tienen un índice de masa corporal de más de 30, la extensión de la aguja no era suficiente, por lo tanto se hicieron modificaciones y actualmente hay 2 presentaciones de aguja. Está una aguja que tiene una extensión de 1,5 pulgadas y hay otra que es para aquellos individuos que tienen un índice de masa corporal de más de 30, en el que la aguja es de 2 pulgadas. Y esto es importante porque uno de los factores de riesgo para desarrollar resistencia son niveles bajos de rilpivirina, y esto predominantemente se ha demostrado en aquellos que tienen índices por arriba de 30, y es algo que debemos de considerar cuando esperemos que pronto esté ya disponible en nuestro país. Y vamos a ver cuál es la evolución y la información científica detrás de esta coformulación. Y están los estudios Atlas y el estudio FLAIR. Atlas y FLAIR fueron los primeros estudios en los que se comprobó o se puso a prueba esta modalidad de inyectables. FLAIR fue el primer estudio. Ambos estudios están hechos para probar la formulación intramuscular una vez que el individuo ya está en control viral. Por eso es que pueden ver ustedes aquí en los diseños cómo en las fases iniciales tenían una fase oral en Atlas, una fase oral con cabotegravir oral y rilpivirina,
que duraba aproximadamente 4 semanas, y en FLAIR con el coformulado de dolutegravir, abacavir y lamivudina diario, durante un mes, y se podía extender hasta la semana 20 hasta que el individuo estuviera en control viral. Ya una vez que estaban indetectables, podían cambiar al tratamiento intramuscular. Y vean ustedes los resultados a un año de seguimiento, que eran los objetivos que se habían planteado de manera primaria para cada uno de los estudios. Los resultados son muy favorecedores. Esta terapia intramuscular demostró ser no inferior en comparación con la terapia oral diaria, inicialmente aplicado a 4 semanas en todos los escenarios, en el escenario del control viral y también en el escenario de aquellos individuos que perdían el control virológico durante el seguimiento. Entonces, esto dio la suficiente evidencia para que este fármaco fuera aprobado inicialmente en el 2020 y que posteriormente las distintas agencias los hayan ido incluyendo en sus guías de recomendación. Actualmente ya hay un seguimiento mucho más prolongado. Aquí en FLAIR ya un seguimiento de cerca de 3 años. Vean ustedes, la tasa de fallas a cerca de 3 años ha sido relativamente baja. Menos del 5% de los individuos incluidos presentaron falla virológica. La realidad es de que es unos resultados muy favorecedores, y algo que se ha vuelto muy importante en estos estudios es saber la preferencia y la calidad de vida percibida por el usuario. Y en estos estudios la mayoría de ellos ha preferido utilizar los inyectables. ¿Y esto por qué? Porque son fármacos muy seguros, muy bien tolerados, y aquí les presento la información respecto a esto. La mayoría de ellos, de los individuos que lo utilizan, han reportado algún evento adverso. Estos eventos adversos han sido de grado 1 o 2. Ha habido muy pocos eventos que han llevado a la suspensión del fármaco. No ha habido ninguna muerte relacionada a la molécula, y la realidad es de que lo que más nos preocupaba es las reacciones locales por la inyección. Sin embargo, algo que se ha demostrado en el seguimiento histórico es que estas reacciones en el sitio de inyección existen, pero conforme va pasando el tiempo van disminuyendo en intensidad y en frecuencia, y esto es algo que se ha replicado prácticamente en todos los estudios. Por lo tanto, la conclusión de Atlas y de FLAIR es que son fármacos muy bien tolerados, con buen perfil de seguridad, y que son no inferiores a esquemas de 3 drogas. Pueden ver ustedes aquí en un resumen, en términos de las barras, cómo el control viral se mantuvo exactamente igual que el uso de la terapia oral diaria. Y como les mencionaba previamente, ya se han demostrado y se han caracterizado los factores de riesgo asociados a falla, y son estas 4 puntos que les pongo en letras negritas. Uno de ellos son el tener mutaciones previas a rilpivirina, lo cual es totalmente lógico. Al ser un esquema de 2 drogas, si yo tengo mutaciones que afectan a alguno de ellos, pues estaría esencialmente en una monoterapia. Los niveles de rilpivirina la semana 8 de estarse utilizando tienen que ver con este factor que les mencionaba de la extensión de la aguja y del índice de masa corporal. Por lo tanto, se debe de hacer un análisis del índice de masa corporal previo a la selección de la extensión de la aguja, porque de lo contrario estaríamos aplicando el fármaco casi de manera subcutánea y no de manera intramuscular como se debe de hacer. Y se ha demostrado que algunos subtipos predominan, subtipos que no son muy frecuentes en América Latina, que son más frecuentes en Europa oriental, en particular en Rusia. Se ha demostrado mucho la frecuencia circulante de este subtipo, que es el subtipo A1 o A6, que ha demostrado tener una mayor frecuencia de desarrollo de mutaciones. Entonces, es importante tener esto, y este score ya está validado y se ha presentado recientemente en las distintas conferencias internacionales, y por lo tanto es una de las cuestiones que debemos aplicar en nuestra práctica clínica. Posteriormente se introdujo el interés de poder analizar si era posible extender el uso de esta combinación a 2 meses, y es allí donde aparece el estudio Atlas 2M. Atlas 2M tiene la particularidad de que
extendía la administración del fármaco a cada 8 semanas, es decir, cada 2 meses, disminuyendo aún más todavía el número de aplicaciones, evidentemente con una posología mayor, es decir, utilizando cabotegravir 600 miligramos y rilpivirina 900 miligramos. En este estudio se incluyeron pacientes que ya habían participado en el estudio Atlas y otros que no habían iniciado este fármaco, pero que se encontraban en control viral. Y se comparó la administración cada 4 semanas versus 8 semanas. ¿Y cuáles fueron los resultados a un año de seguimiento? Resultados muy favorecedores. 8 semanas es no inferior a 4 semanas y por lo tanto a partir de esta información es que se introdujo la recomendación de que también se puede llegar a administrar, volviendo así tan práctico y tan sencillo para algunos usuarios que solamente tienen que administrarse en 6 ocasiones al año el tratamiento antirretroviral y por lo tanto disminuir la fatiga de pastillas. Y cuando vemos eventos adversos, otra vez vemos que son fármacos bastante seguros. Vean ustedes cómo la frecuencia de eventos adversos grado 3 o mayores es relativamente baja, menos del 15%. No hubo ningún evento que fuera asociado a mortalidad. Hubo solamente 3 eventos en cada brazo de eventos adversos serios y la mayoría de los eventos son de baja intensidad. Y cuando vemos específicamente las reacciones asociadas a la inyección, vean ustedes cómo en el tiempo, en el lado izquierdo de la gráfica, es la fase inicial y vean ustedes cómo va transcurriendo semana tras o aplicación tras aplicación y prácticamente en el seguimiento la intensidad, frecuencia de las reacciones asociadas a la inyección son cada vez menos frecuentes. Y vean ustedes cómo los eventos adversos graves prácticamente desaparecen en el transcurso del tiempo. Entonces esto habla de que la tolerancia a las inyecciones es bastante buena. En síntesis, estos inyectables han demostrado ser no inferiores a la terapia oral en seguimientos tan prolongados como hasta 152 semanas. Eventos adversos serios que han llevado al retiro del fármaco son relativamente raros. La tasa de falla virológica también afortunadamente es baja, menos del 2%, y está predominantemente asociada a estos factores de riesgo que ya mencionamos. La carga oral, es decir, el que tuvieran que estar recibiendo primero los fármacos cabotegravir y rilpivirina de manera oral para ver tolerancia, como se estaban diseñados los primeros estudios, ya no es necesario. Se puede llegar a hacer un cambio inmediato a la formulación intramuscular porque ya se ha demostrado que es igualmente útil y que no se necesita, o en caso de preferencia del clínico puede hacerse con la carga oral. Y cuando vemos preferencias de los usuarios, 9 de cada 10 que han participado en estos estudios han preferido o han referido preferir los inyectables porque disminuyen pues todas estas condiciones que hemos mencionado y por lo tanto vale la pena hacernos la pregunta, ¿quién es el candidato ideal para terapias inyectables? Y en suma de mucha información y consensos y comentarios de experto, desde el punto de vista del experto clínico, pues ¿quiénes se benefician más? Los grupos que tienen mayor estigma, porque esto hace que sea más fácil la administración del antirretroviral, los adolescentes porque bueno, pues también por la misma carga social que implica el tomar una pastilla diaria, aquellas personas que no tienen hogar y que por lo tanto el consumo de un fármaco diario puede ser complicado, aquellos que tienen abuso de sustancias, los que tienen alteraciones cognitivas que van a limitar la adherencia y evidentemente aquellos que refieran fatiga terapéutica. Y desde el punto de vista de los usuarios, ¿qué es lo que ellos han referido? Pues refieren que tanto las terapias visibles, es decir, como el hecho de que puedan estarse tomando la tableta, como las invisibles, que son en este caso las de larga acción, son preferidas y han sido reportadas por los hombres que tienen sexo con hombres que están en relaciones estables, pero aquellos que no tienen relaciones estables han referido preferir esquemas que sean invisibles, que eviten el estigma y que pues puedan mantener la privacidad del usuario, y específicamente en subpoblaciones, cuando hablamos de mujeres jóvenes y adolescentes, ellos han tenido una alta preferencia por este tipo de terapéutica. Ahora pasamos a hablar a otra de las grandes familias, que son
lenacapavir. Lenacapavir es un inhibidor de la cápside. Acá en esta figura trato de ejemplificarles el mecanismo de acción. Lenacapavir tiene múltiples sitios de actividad dentro del ciclo viral o del ciclo biológico de VIH. Interfiere con la formación de la cápside. De igual manera, al interrumpir la inhibición de la misma, interrumpe el ensamblaje y la liberación de partículas virales ya formadas, pero también tiene actividad dentro del transporte nuclear durante la formación del virión y por lo tanto en esta etapa tardía impide con la producción de estas partículas virales y tiene estos dos mecanismos que ofrecen mecanismos distintos de actividad y que incluso se pueden utilizar en pacientes altamente resistentes. El primer estudio es el estudio Calibrate. Calibrate es un estudio realizado en individuos vírgenes a tratamiento, donde no solamente se explora el uso del lenacapavir subcutáneo cada 6 meses, sino que también se explora la combinación con fármacos separados. Y es decir, aquí, por ejemplo, en uno de los brazos se compara o se utiliza con tenofovir, alafenamida y emtricitabina. En otro de los brazos, en la fase de mantenimiento, se le añade solo Bictegravir de manera oral y se comparó con el coformulado de Bictegravir, tenofovir, alafenamida y emtricitabina oral y también con la presentación del lenacapavir oral. Entonces, vean ustedes cómo en este primer ensayo se comparan distintas modalidades de administración y es un fármaco de larga acción que puede ser administrado hasta cada 6 meses. Las características de la población incluida son individuos jóvenes con una buena representatividad de poblaciones minoritarias como son aquellos de ascendencia negra, los hispanos. Aquí se incluyeron alrededor del 10% de mujeres al nacimiento y con características virológicas e inmunológicas muy importantes. Hasta el 17% de ellos tenían cargas virales mayores a 100,000, alrededor de entre el 3 al 6% tenían enfermedad avanzada medida por cuenta de CD4 menores a 200, pero vean ustedes cómo incluye población muy diversa que pues permite un poco más la generabilidad de los resultados obtenidos. Y cuando vemos los resultados virológicos que se han presentado, tanto a la semana 24 como a la semana 28 como a la semana 54, que era el momento de análisis, vean ustedes las tasas de efectividad. El hecho de individuos que alcanzaron el control viral supera el 85% en todos los brazos e incluso la combinación del lenacapavir cada 6 meses más el coformulado de tenofovir, alafenamida y emtricitabina llega al 90% de control viral en ambos momentos. Son resultados muy positivos y cuando vemos los eventos adversos, la seguridad, la tolerancia, la realidad es que no hubo ningún evento adverso grado 4 o grave que pudiera llevar a poner en peligro a los usuarios. Hubo pocas descontinuaciones y otra vez se demuestra que los eventos asociados al sitio de la inyección son relativamente frecuentes en las fases iniciales, pero en el transcurso del tiempo van disminuyendo y prácticamente se vuelven muy tolerables o incluso algunos de ellos desaparecen en el transcurso del tiempo. Sin embargo, cuando se han analizado temas de resistencia, la emergencia de resistencia a esta nueva molécula ha sido rara, es menos del 2% en el estudio Calibrate, y son modificaciones de aminoácidos dentro de la composición de la cápside, lo que lleva al desarrollo de mutaciones que puedan afectar al lenacapavir. En este caso, en el estudio Calibrate solamente se presentaron 2 pacientes con mutaciones de resistencia. Estos 2 pacientes demostraron tener estas mutaciones a la cápside y bueno, fueron rescatados sin ningún problema con esquemas convencionales. Y otra vez se demuestra cómo la importancia de la adherencia tiene relevancia porque la adherencia demostró ser un factor íntimamente relacionado con el desarrollo de estas mutaciones. Luego vino el estudio Capella. Capella fue el estudio donde se comparó lenacapavir ahora
en individuos altamente experimentados. Aquí se incluyeron individuos que tenían una carga viral de más de 400 y que tenían la particularidad de tener resistencia a más de dos agentes, perdón, dentro de las 3 o 4 clases típicamente utilizadas y que por puntajes de Stanford tenían menos de 2 fármacos totalmente activos dentro de los esquemas de tratamiento posibles. Y tenían 2 grandes brazos, el brazo aleatorizado, que eran aquellos que con el mejor esquema de tratamiento antirretroviral que se pudo haber diseñado, después de 2 a 4 semanas de tratamiento, tuvieron una disminución de la carga viral de más de 0.5 logaritmos. Ellos sí pudieron pasar a una fase aleatorizada, y luego estaban aquellos que fue el brazo no aleatorizado, que no pudieron demostrar tener actividad importante, y por eso es que ellos entraron directamente al brazo de lenacapavir con el mejor esquema de tratamiento antirretroviral posible. Y recibieron en la primera fase, en los primeros 14 días, fase oral, y luego pasaron a la fase de administración subcutánea cada 6 semanas en 2 de los 3 brazos, y uno de ellos continuó con el tratamiento oral durante 2 semanas y luego posteriormente volvió a cambiar a la fase de subcutánea. Y el objetivo era ver cuántos de estos alcanzaban un descenso de la carga viral de más de 0.5 logaritmos, porque hay que mencionar que eran pacientes que no tenían pocas opciones de tratamiento. Y vean ustedes los resultados. Cuando vemos la corte aleatorizada, si bien es cierto que son números relativamente bajos, los resultados fueron muy favorecedores. Más del 80% de ellos presentaron una respuesta positiva, lograron la supresión virológica. Si hacíamos un análisis de una carga viral de menos de 200, el porcentaje era de 89 y 86% en la semana 26 y 52. Y si hacemos un análisis más estricto de menos de 50 copias, alrededor del 81 y el 83% habían alcanzado el control viral. Y en la cohorte no aleatorizada, que eran los que tenían una menor probabilidad de tener opciones terapéuticas, los resultados fueron relativamente similares. Y cuando vemos la importancia de tener fármacos totalmente activos, pues que es la figura del lado derecho de su pantalla, a mayor número de fármacos activos teníamos una mayor probabilidad de alcanzar el control viral. Y esto tiene relevancia porque aquellos que presentaron falla fueron predominantemente los individuos que tenían pocas opciones terapéuticas. Se presentaron 19 pacientes que presentaron criterios de resistencia. Se demostraron tener estas mutaciones específicas a la cápside, las cuales tienen una implicación muy importante de afectar la actividad de lenacapavir. Y vean ustedes cómo de aquellos que no alcanzaron a tener una resupresión, 4 de ellos tenían poca adherencia al tratamiento oral que se había establecido como el mejor tratamiento antirretroviral disponible, y también eran de los individuos que tenían ningún agente activo en tratamiento. Por lo tanto, lenacapavir estaba esencialmente en monoterapia como tratamiento, como fármaco únicamente activo. Entonces, esto tiene todo el sentido y es muy relevante porque habrá individuos que, a pesar de que busquemos el uso de estos nuevos fármacos, pueden no tener los resultados que estuviéramos buscando, porque simplemente a pesar de tener nuevas moléculas, pues no hay fármacos activos con que acompañarlos. Y cuando vemos la seguridad, la realidad es que es un fármaco también bastante seguro. No hay eventos adversos serios relacionados al fármaco. Los principales eventos adversos son gastrointestinales, como diarrea y náusea. Y los sitios las reacciones del sitio de la infección fueron relativamente bajos en términos de severidad. Luego hablemos de islatravir. Islatravir es otra molécula nueva, es un inhibidor de la translocación. Aquí trato de ejemplificarles con esta figura el mecanismo de acción. El hecho de tener esta capacidad de inhibir la translocación de la transcriptasa interrumpe la formación de la cadena de material de ADN, y por lo tanto tiene un nuevo mecanismo de acción con el que se puede suprimir la replicación viral.
Islatravir inicialmente tuvo tres formulaciones en distintas posologías, una posología de 0.25, una posología de 0.75 y una de 2.25 miligramos. En este estudio en el que se buscaba analizar esta combinación de islatravir más doravirina como tratamiento de primera línea en pacientes vírgenes a tratamiento, se compararon estas tres posologías versus el coformulado de doravirina, lamivudina y tenofovir. Posteriormente, en el seguimiento de este estudio, los de tener esquemas de 3 drogas pasaban a tener 2 drogas solamente con islatravir y doravirina y seguían en el seguimiento hasta la semana 144, o al menos así estaba diseñado. Sin embargo, en diciembre del 2021, la FDA lanzó una alerta por el uso de islatravir en estos ensayos clínicos porque se demostró que existía con las dosis más altas una alerta de disminución de leucocitos, linfocitos y específicamente linfocitos TCD4. Por lo tanto, se detuvieron la inclusión de nuevos individuos en lo que se analizaba toda la información respecto a esta alerta y ya en septiembre del 2022 se reinició la inclusión a ensayos clínicos con islatravir. Sin embargo, solamente se van a aceptar las posologías de 0.25 y de 0.75. Muy probablemente la posología con la que vamos a estar trabajando vaya a ser la posología de 0.75 y solamente en la presentación oral. La presentación subcutánea en este momento ya sigue todavía detenida. Pero cuando vemos los desenlaces virológicos de los pacientes que ya se habían incluido y que persistían en el estudio, porque eso fue información de la FDA, que los individuos podían continuar en el estudio de seguimiento siempre y cuando ellos estuvieran informados de esta alerta. Vean ustedes los resultados. Realmente, en términos de individuos que alcanzaron el control viral, la posología de 0.75 fue incluso en algunos escenarios mejor que la posología de 2.25 y fue muy similar y no inferior a 3 drogas con doravirina, lamivudina y tenofovir. Por lo tanto, esta posología nueva puede ser, o este nuevo fármaco puede ser muy interesante. Sí es una realidad que a todos nos causó pues un poco de desánimo el hecho de que la administración subcutánea quedara detenida, porque pues era una gran promesa de un fármaco de larga acción, y bueno, ahora solamente estaremos utilizándolo en presentación oral. Luego están los inhibidores de la entrada. Los inhibidores de la entrada se han desarrollado bastantes. Aquí les pongo una figura donde vienen los fármacos que tienen que ver con este mecanismo de acción. Están 2 grandes nuevos fármacos que se han incluido en la práctica clínica, como son fostemsavir e ibalizumab. Cada uno de ellos actúa en distintos sitios dentro de la comunicación entre el linfocito TCD4 y el virus, de modo que tienen distintos sitios de acción. Maraviroc, que ya es un fármaco ampliamente conocido, que es antagonista del receptor CCR5, pero luego están estos nuevos fármacos que se vienen desarrollando, como leronlimab, enfuvirtide y el albuvirtide, que es un nuevo fármaco de inhibidor de la fusión, que tienen que ver con este mecanismo de acción que tienen que ver con la entrada. Y vamos a hablar específicamente de fostemsavir, de ibalizumab. Fostemsavir es este nuevo fármaco que ya está aprobado desde julio del 2020 por las agencias reguladoras. Tiene la particularidad de que se une a la glucoproteína GP120 y, como pueden ver en la figura, interacciona con o previene la interacción entre el linfocito y el virus. Por lo tanto, no existe la entrada viral, y tiene la particularidad de que es un mecanismo nuevo que puede ser útil aún en presencia de mutación a las distintas familias. Y fostemsavir se probó en el estudio BRIGHT en pacientes altamente experimentados. BRIGHT es una cohorte de pacientes donde solamente tenían uno o más, por lo menos activos,
fármacos totalmente activos dentro de una o dos clases y que no tenían la posibilidad de tener un régimen totalmente funcional en la corte aleatorizada, y que se comparó el darles fostemsavir versus placebo para objetivar la disminución de la carga viral, y luego posteriormente podían pasar a continuar con fostemsavir 600 miligramos vía oral más el mejor esquema de tratamiento antirretroviral posible. Y la corte no aleatorizada eran individuos que no tenían opciones de tratamiento y por lo tanto se les buscaba ofrecer fostemsavir más el mejor esquema de tratamiento que fuera posible. Y vean ustedes los resultados. Estos son resultados muy favorecedores. Cuando se comparan el seguimiento de casi 2 años dentro de la corte aleatorizada, poco más del 60% de los pacientes alcanzaron el control viral, mientras que en la corte no aleatorizada cerca del 40% alcanzaron el control viral. Estos resultados pudieran parecer poco representativos, pero hay que recordar que eran pacientes que esencialmente no tenían opciones de tratamiento. Entonces, es una nueva posibilidad, es un fármaco que viene en presentación oral, se administra cada 12 horas, tiene un perfil de interacciones relativamente bajo y por lo tanto un perfil de seguridad bastante bueno. Los eventos adversos son relativamente bajos o poco frecuentes, y las muertes relacionadas al estudio no tuvieron relación con el fármaco. Por lo tanto, es una opción que ojalá que podamos contar con ella con mayor frecuencia. La realidad es de que esta población de altamente experimentados cada vez son menos frecuentes, siguen existiendo, y es por eso que se están buscando estas posibilidades de tratamiento. Y una particularidad que tiene fostemsavir al hecho de inhibir la glucoproteína GP120, no solamente la que está o la que puede participar en la unión, sino también la que está circulante y está libre en los individuos con VIH, es que ha tenido o demostró tener un efecto pleiotrópico, de modo que eleva la cuenta de CD4 de manera importante. Vean ustedes cómo este fenómeno ocurre en las dos cohortes. De hecho, en la corte de aleatorizados, la mayoría de ellos alcanzan a llegar a cuentas de CD4 de más de 200 células, y incluso en los no aleatorizados logran superar el umbral de los 100 CD4. Si sabemos que este objetivo y meta inmunológica pues tiene mucha relevancia, porque pues tiene implicaciones en el desarrollo de enfermedades oportunistas. Por lo tanto, es otro fenómeno bastante interesante. Los anticuerpos es una área muy, muy importante, como ya lo vimos. La mayoría de ellos están estudiándose de manera fase 1 o fase 2. Estos anticuerpos se han propuesto para administraciones de larga acción cada 6 meses. Son la combinación de distintos anticuerpos que tienen actividad en distintos sitios dentro de la unión entre el CD4 y las células del sistema inmunológico, y también tienen la particularidad de que se están buscando estudiar en combinación con estos otros fármacos de larga acción, y están tanto en la modalidad de tratamiento como en la modalidad de prevención. Y uno de ellos es ibalizumab. Ibalizumab es un fármaco que actualmente existe con una aprobación para individuos con alta exposición al tratamiento antirretroviral y con múltiples resistencias. En este estudio, que fue el estudio pivot, el TMB 301, fue de un solo brazo e incluyó a pacientes que tenían múltiples resistencias a más de 3 clases, donde solamente por lo menos tenían un fármaco totalmente activo dentro de del mejor régimen que se podía armar, y se les administraba ibalizumab. Una desventaja de ibalizumab es que es una administración intravenosa, por lo tanto, pues limita su aplicabilidad en todos los contextos clínicos, pero bueno, es una opción terapéutica viable, y los resultados fue que se buscaba que tuvieran
cuántos de estos individuos alcanzaban metas virológicas. Y vean ustedes en el seguimiento cómo la mayoría de ellos lograban una disminución de las cuentas de carga viral a la semana 2 o al día 14, y al año el 59% de ellos estaban indetectables. Y si nosotros hacemos un análisis un poco menos estricto, específicamente con cuentas de menos de 200 copias, el 63% habían alcanzado esta meta virológica en un año. Y para este momento de la publicación todavía no había información del seguimiento a los 2 años con cuentas de menos de 200 copias, pero con cuentas de menos de 50 copias, el 56% a 2 años de seguimiento se mantenían en control viral. Entonces, los resultados son muy positivos. Lamentablemente, lo que más lo limita es el hecho de ser un fármaco intravenoso y que es mucho más costoso que el resto que hemos presentado previamente. De hecho, actualmente hay muchos movimientos sociales que están buscando que las agencias reguladoras disminuyan el costo de este fármaco para que su implementación y uso se incremente. Y cuando vemos el término de qué tan seguro y los eventos adversos de este medicamento, la realidad es que es un fármaco bastante seguro. Vean ustedes cómo solamente se presentaron 9 eventos de adversos considerados graves. La mayoría de los eventos adversos fueron de grado 1 o grado 2, muy bien tolerados. No, después en el transcurso del tiempo, estos eventos adversos han ido disminuyendo del punto en el que prácticamente desde la semana 25 hasta la semana 96 o a los 2 años de seguimiento no se volvieron a presentar estos eventos adversos y tiene un efecto menos potente para incrementar la cuenta de CD4 a diferencia de fostemsavir. Aquí pueden ver ustedes cómo esencialmente aquellos individuos con una enfermedad muy avanzada se mantuvieron en mismas cuentas de CD4. Luego están los inhibidores de la maduración. Estos son fármacos que están un poco más, todavía más en desarrollo. La mayoría de ellos todavía ni siquiera han pasado de fase 1. Están siendo estudiados en combinación con distintos otros antirretrovirales e incluso, por ejemplo, con administraciones de fármacos intramusculares y subcutáneos, y es posible que puedan combinarse para ser utilizados de larga acción. Y ya en esta última fase de la charla, pues bueno, con este recorrido que hemos dado en términos de todas estas nuevas opciones terapéuticas, vale la pena saber en dónde estamos parados en términos de las prácticas clínicas. Y esta es una figura donde les comparo las guías de tratamiento antirretroviral, las similitudes y las diferencias que tenemos en nuestro país con el resto del mundo. Nuestras guías se alinean al resto del mundo al hecho de que debemos de iniciar tratamiento antirretroviral lo más pronto posible, al concepto y la relevancia que tiene el paradigma de indetectable, intransmisible, y en eso es algo que es de aplaudirle a nuestras recomendaciones porque están alineadas con la evidencia científica internacional. Y la otra evidencia muy importante es que estamos utilizando esquemas preferentes basados en inhibidores de la integrasa. Desde el 2019, en que tuvimos el cambio del paradigma con la inclusión de los inhibidores de integrasa como fármacos de primera línea y dejando como alternativa el uso de los análogos no nucleósidos, en específico como efavirenz, que era nuestro esquema previamente de primera línea, México se alinea a las recomendaciones internacionales. Vean ustedes cómo los 3 fármacos que nosotros tenemos como preferentes, que son el coformulado de bictegravir, tenofovir, alafenamida y emtricitabina, el coformulado de dolutegravir, abacavir y lamivudina, o la combinación de dolutegravir más cualquier presentación de tenofovir con emtricitabina, son los fármacos preferentes en nuestras guías y se alinea esencialmente con el resto del mundo. Y en las opciones alternativas, vean ustedes cómo nuestras guías ya incluyen 2 de los esquemas de 2 drogas que platicamos durante la charla. El esquema de dolutegravir más lamivudina o el esquema de darunavir potenciado con lamivudina.
con la particularidad de que nuestras guías recomiendan que no sean utilizados en individuos que tienen cargas virales muy altas, es decir, arriba de 500,000, y evidentemente al no tener un componente de tenofovir, que no se utilicen en aquellos que tienen coinfección con hepatitis B. Cuando nosotros hacemos o tratamos de hacer una selección de cuál antirretroviral deberíamos utilizar de primera línea, pues debemos de tomar en cuenta distintas situaciones. Hay que recordar que cada paciente que nosotros tenemos enfrente es un individuo completamente distinto al resto y que tiene condiciones que lo vuelven especial, y por lo tanto deberíamos de tomar en cuenta todo esto para elegir el esquema de tratamiento. Victegravir, tenofovir, lafenamida es un compuesto que demostró ser no inferior a dolutegravir, por lo tanto está recomendado como primera línea, pero tiene la limitante de que no se puede utilizar con ninguna combinación de rifamicinas, es decir, no lo podemos usar con rifampicina, por lo tanto no se puede utilizar en personas que estén utilizando este fármaco, que tengan tuberculosis. No está recomendado en mujeres embarazadas, no hay información de su seguridad en este contexto. Solo existe coformulado hasta el momento en la práctica clínica. Ya vimos que en la combinación con los inyectables se está utilizando solo Victegravir, pero hasta el momento no existe en el mundo como fármaco separado, solo existe de manera coformulada, y debemos de tener un uso o tener una particularidad en su combinación con metformina, donde solamente podemos utilizarlo con una combinación máxima de 1 gramo de metformina, y sabemos que diabetes en nuestro país es una enfermedad bastante frecuente. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Si yo elijo el coformulado de dolutegravir, abacavir y lamivudina, ¿qué debo de tomar en cuenta? Pues que es un fármaco que tiene una alerta en términos de por la combinación con abacavir. Si existe enfermedad cardiovascular o alto riesgo cardiovascular, se prefiere un esquema que no tenga abacavir por la asociación de este fármaco con complicaciones de esta índole. No está recomendado en personas que tengan hepatitis B por el hecho de no contar con un fármaco altamente activo contra hepatitis B como lo es tenofovir. Y en nuestro país, dolutegravir todavía tiene una alerta para no utilizarse por guías en mujeres que tengan probabilidad de embarazo o que estén embarazadas en las primeras 7 semanas de gestación. Esta es una particularidad de nuestras guías que debe de cambiar. Esperemos que esto ocurra en próximas fechas, porque sabemos que esta alerta de dolutegravir en embarazo ya no existe. Los estudios CEPAMO han demostrado que la posible asociación con defectos de tubo neural ya no es una preocupación, y que la frecuencia de estos eventos es similar entre dolutegravir, otros antirretrovirales, e incluso similar con mujeres que no reciben tratamiento antirretroviral, y por lo tanto por parte de la Organización Mundial de la Salud esta alerta ya no existe. En nuestras guías todavía está marcado, y pues debemos de tomar esta particularidad. Y si nosotros queremos utilizar el esquema separado de dolutegravir más cualquier presentación de tenofovir con entricitabina, pues de igual manera debemos de tener esta particularidad del embarazo. Se debe, si lo utilizamos combinado con rifampicina, cualquier presentación de dolutegravir se tiene que utilizar doble dosis, y pues el hecho de poder utilizar dolutegravir con otros fármacos, pues lo vuelve un fármaco un poco más, llamémosle, cómodo, o con una facilidad de combinación con otros antirretrovirales. Y también vale la pena mencionar que siempre que utilicemos nosotros abacavir, debemos de hacer una prueba de detección del alelo HLA B5701, porque la presencia de este alelo contraindica el uso de abacavir, porque de lo contrario podríamos tener reacciones asociadas a este fármaco por un fenómeno de farmacogenómica, y puede ser un evento adverso muy importante que ponga en peligro la vida del paciente. ¿Qué hay de los regímenes alternativos que ofrecen nuestras guías? Y es importante ser críticos al respecto de las recomendaciones que tienen nuestras recomendaciones, y es el hecho de que existen la recomendación de uso. Sin embargo, la implementación, disponibilidad de estos esquemas, pues es bastante, o tiene muchos aspectos a mencionar.
Por ejemplo, si bien es cierto y es un éxito que tengamos dolutegravir con lamivudina como incluido en las recomendaciones, la realidad es de que desde su aprobación, el uso clínico en el medio público aún no se establece, aún no se encuentra con este fármaco. La combinación de doravirina, tenofovir y lamivudina prácticamente solo existe en algunos centros clínicos del Seguro Social, no está disponible para ningún otro centro, está como un régimen alternativo. Los estudios que han comparado doravirina en comparación con efavirenz, pues demuestran que es superior en términos de eventos adversos y que es no inferior en términos de control viral o de eficacia virológica. Doravirina ha demostrado ser útil en cambios de tratamiento antirretroviral por eventos adversos en inhibidores de la integrasa. Sin embargo, pues todavía no existe un estudio que haya hecho una comparativa de 1 a 1 con los tratamientos de primera línea. Entonces, también el hecho de no tenerlo disponible, pues limita mucho la aplicabilidad de este. El coformulado de efavirenz, pues sabemos que pasó de ser el primera línea a un régimen alternativo por la alta resistencia primaria que existe en nuestro país. Actualmente en algunas partes del país llega a ser superior al 13%. Se estima que la prevalencia nacional es de más del 10% y requiere un genotipo basal si lo queremos utilizar. Luego está la opción de utilizar una presentación de darunavir potenciado, en este caso con cobicistat. Sin embargo, uno de los comentarios es de que el uso de darunavir como primera línea pues está limitado solamente para aquellos que tengan una contraindicación absoluta para los inhibidores de la integrasa, lo cual es relativamente raro y debería de ser considerado o es considerado como el elemento base de los rescates ante un inhibidor de integrasa. Y el uso de raltegravir, pues la realidad es que es un fármaco de menor barrera genética que dolutegravir y que bictegravir, por lo tanto tiene esa limitante, y casi su uso se ha recomendado para mujeres embarazadas, o en el caso de tuberculosis y que no se puede utilizar dolutegravir o efavirenz. ¿Qué dicen nuestras guías sobre fallas a primera línea? Pues tenemos 3 opciones. Si yo fallo a efavirenz o nevirapina, puedo hacer un rescate con dolutegravir o con darunavir, con cobicistat, como fármacos de mayor recomendación por evidencia. Y si yo no quiero utilizar o no puedo utilizar un análogo nucleósido porque tiene alguna contraindicación mi paciente como backbone, se pueden utilizar las biterapias con darunavir potenciado, con dolutegravir, o todavía se incluye la evidencia de utilizar lopinavir con ritonavir más raltegravir. Este último pues cada vez tiene menos información a favor porque son muchas tabletas, poco tolerable, entonces debemos de tomar en cuenta que a pesar de que está incluido, pues tiene muchas limitantes. Si yo fallo un inhibidor de la proteasa, debo de hacer idealmente un genotipo. Si yo tengo mutaciones que me comprometan a los IPs específicamente a darunavir, tengo que enviar mi caso a solicitud de un comité de resistencia. Si no tengo mutaciones, puedo hacer un rescate con darunavir potenciado. ¿Y qué pasa si yo fallo a un inhibidor de integrasa de segunda generación o de primera generación, que puede ser un escenario relativamente frecuente? Debemos de hacer un rescate con darunavir potenciado, en particular con darunavir con cobicistat, al ser menor número de tabletas, o darunavir con ritonavir. Es por eso que el uso o la recomendación de tener darunavir potenciado como tratamiento de primera línea probablemente tenga esa particularidad y habrá que reservarlo para aquellos pacientes que puedan fallar a un inhibidor de la integrasa. Y por último, ¿qué diferencias hay con el embarazo? Les mencionaba que nuestras guías no se han alineado a lo que dicen las recomendaciones internacionales, aún en términos de poner a dolutegravir como el tratamiento recomendado de primera línea durante el embarazo. Nuestras guías todavía siguen mencionando que dolutegravir se puede utilizar siempre y cuando tengan más de 8 semanas de embarazo. Si están menos de las primeras 8 semanas o están en las primeras 8 semanas, se debe de utilizar raltegravir. Entonces esto es algo que posiblemente vaya a haber un cambio cuando se hagan nuevas guías de tratamiento, y es algo que debemos de saber que es distinto
a la evidencia y a las recomendaciones internacionales. Entonces, por último, espero que en el transcurso de esta charla les haya podido transmitir que, bueno, indudablemente la investigación en VIH ha llevado a desarrollo de nuevas moléculas, avances muy relevantes con mecanismos de acción distintos que ofrecen nuevas terapias que son innovadoras y que además ofrecen opciones de tratamiento incluso en pacientes que anteriormente considerábamos fuera de opción para control viral. Es importante que no solamente conozcamos que existan estos fármacos, sino que busquemos el uso de estos de manera adecuada. Por lo tanto, la implementación y la distribución de estos fármacos y en la práctica clínica debe de ser lo más homogénea posible, que todos nosotros podamos contar con ellos para poder utilizarlos y desarrollar experiencia. Y bueno, no hay duda que los tratamientos de larga duración estamos viviendo la era de estos nuevos fármacos y que sin duda serán muy relevantes para todos nosotros. Les agradezco la invitación, les agradezco muchísimo el tiempo y espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.